Oye tú, hermoso o hermosa criatura habitante de esta aldea global. En el video de hoy tendrás la oportunidad de aprender el present perfect I have done, I have been doing con how long, for and since. Para que vayas ascendiendo en la lógica de la conjugación de los tiempos del idioma inglés. Yo soy Antonio y te doy la bienvenida a este canal. Considera regalarme un like y quedarte hasta el final para que recibas todos los tips que iré dando a través del video. Y sin más preámbulos, vamos a hacerlo. Muy bien, damos inicio al video de hoy. Present perfect, I have done. Present perfect, I have been doing. Con how long, for and since. Cuán largo, por o para, y since en el tiempo, desde. Aquí vemos a Gilbert and Alice, una pareja que está cumpliendo 20 años de casados. Están cumpliendo su 20 aniversario. Expresamos en present perfect para decir cuán largo ha existido o sucedido algo. En este caso vemos entonces Gilbert and Alice are married. They got married exactly 20 years ago. Hoy es su 20 aniversario. Ellos, Gilberto y Alicia, están casados. Ellos consiguieron casarse exactamente 20 años atrás. They have been married for 20 years. Entonces aquí vemos aplicada ya el present perfect. Have been doing. Have been. Ellos han estado casados por 20 años. Aquí vemos la aplicación entonces en esta oración. They are married. Ellos están casados. How long have they been married? How long have they been married? ¿Cuán largo han estado ellos casados? Vemos entonces cómo se aplica aquí para hacer una pregunta. ¿Cuán largo han ellos estado casados? They have been. They have been married for 20 years ago. En este canal somos capaces e ingeniosos. Y para que no se nos olvide, entonces vamos a repetirlo. Present perfect. I have done. I have been doing. With how long, for and since. Gilbert and Alice are married. They got married exactly 20 years ago. Acuérdate de suscribirte y seguir este canal Bilingual con Antonio 101. Usamos entonces el present perfect I have done, I have been doing para decir cuán largo ha existido o sucedido algo. En este caso, Gilbert and Alice are married. They got married exactly 20 years ago. They have been married for 20 years. Aquí vemos en el tiempo, 20 años. Ellos están casados. They are married. How long have they been married? They have been married for 20 years ago. Aquí arriba te voy a dejar un video para que vayas y visites los 53 verbos irregulares más importantes de la rutina en inglés. Y seguimos avanzando.
Muy bien, amigos y amigas, seguidores del canal, el único canal bilingüe que te da el inglés avanzado, traducido ya para que tengas más oportunidad y avances de una forma más rápida. Continuamos aquí entonces con el video Present Perfect, I have done, I have been doing, con how long, cuán largo, for, por, para, and since, en el tiempo, desde, y always. Always significa ya, a veces todavía. Miremos estos ejemplos. Yo, I've been learning English for a long time. Yo he estado aprendiendo inglés por un largo tiempo. No creas que es fácil aprender inglés uno en una semana, en un mes, 2 meses, 3 meses. Necesitas practicar, ser muy juicioso y lleva su tiempo. En este canal aprenderás todo para que te defiendas y tengas una buena escritura, una buena interpretación, escuches y puedas también escribir. Siguiente ejemplo. Sorry. Lo siento, lo lamento. I'm late. Have you been waiting long? Lo siento. Yo estoy tarde. ¿Has tú estado esperando por un tiempo largo? It's been raining since I got up this morning. Ha estado lloviendo desde que me levanté esta mañana. Present Perfect lo usamos para decir cuán largo ha existido o ha sucedido algo. También para explicar acciones que se repiten. Ejemplos, porque en este canal lo que enseña es el ejemplo. Somos capaces e ingeniosos. Aquí arriba te voy a dejar el video de los pronombres para que aprendas cómo se dice yo, tú, él, ella. Ve y visítalo. Continuamos. Juan has been driving for 10 years. Juan ha estado conduciendo, manejando por 10 años. How long have you been playing piano? How long? Para empezar una pregunta, ¿cuán largo? How long have you been playing piano? Aquí vemos entonces aplicado el present perfect. Been playing piano con how long. Siguiente ejemplo. I've been collecting stamps since I was child. Debe tener muchas estampillas. Yo estaba colectando, recogiendo estampillas desde que yo era pequeño, desde que era un niño. My father, mi padre, my father, has always worked hard. Mi padre siempre ha trabajado muy duro. No vayas a decir has always been working, porque estaría mal dicho. Aquí arriba te voy a dejar otro video para que vayas y visites los 55 verbos más comunes del inglés y avances aceleradamente, porque en este canal somos capaces e ingeniosos. Vamos a repetir entonces para que no se nos olvide. Present perfect. I have done, I have been doing. With how long, for, and since, and always. I've been learning English for a long time. Yo he estado estudiando inglés, yo he estado aprendiendo inglés por un tiempo largo. Sorry, I am late.
been waiting long? Disculpa, yo estoy tarde. ¿Has tú esperado por largo tiempo? It's been raining since I got up this morning. Ha estado lloviendo desde que me levanté, desde que yo me levanté esta mañana. Aquí arriba te voy a dejar otro video para que vayas y visites el do, does and did. Acércate a él. Present Perfect lo usamos para decir cuán largo ha existido o sucedido algo, y también para nombrar acciones que se repiten. Juanito, Juan, has been driving for 10 years. Ha estado conduciendo. Aquí vemos ya el present continuous. Piano. How long? Juan has been driving for 10 years. How long have you been playing piano? ¿Cuán largo has estado tú jugando o tocando? En inglés también tocar un instrumento se dice play, como jugar también. Yo con la contracción de have. Yo he estado recogiendo estampillas since I was child. I've been collecting stamps since I was child. My father, my dad, mi papá, has always worked hard. No te vayas a equivocar diciendo has always been working. Y avancemos entonces. Muy bien, amigos y amigas, seguidores del canal, ya estamos llegando entonces a la parte buena, a la parte final del video. Te agradezco muchísimo que me acompañes y compartas este video con todo el mundo. Continuamos entonces con el present perfect. I have done, I have been doing. Present continuous and present simple. En este canal aprendemos con puros ejemplos para que no se nos olvide, porque los latinos somos capaces e ingeniosos. Mary has been living in Bogota since January. María ha estado viviendo en Bogotá since January, desde enero. Si tú vas a decir una oración, puedes hacerlo con has been para ella o él. Mary has always lived in Bogotá. Normalmente para los verbos ser, tener y conocer no se usa hacerlo en present continuous. Por ejemplo, miremos esta situación. How long have Gilbert and Alice been married? ¿Cuán largo tiempo, cuán largo Gilberto y Alicia estuvieron casados? Pedro has had a cold for the past week. No vayas a decir has been having. Pedro ha tenido un resfriado o una gripa desde la semana pasada. Juan and I have known each other since we were at school. Juan y yo nos hemos conocido cada uno o el uno al otro desde que estábamos en la escuela.
puedes decir tu amigo, tu amiga, ¿sí? Pedro, Juanita, María y yo nos hemos conocido el uno al otro desde que estábamos en la escuela. How long have you known Juan? ¿Cuán largo has tú conocido a Juan? No vayas a decir do you know, do you know. Uno comete mucho ese error al principio cuando estamos aprendiendo inglés. En estos casos, en estos dos últimos casos, no usamos el I do ni el I am doing. Usamos waiting and known. Como en este canal lo que enseña es el ejemplo, porque somos capaces e ingeniosos. Vamos entonces a repetirlo más rápido. Hay algo que se llama el shadowing y lo puedes practicar, y es escuchar, parar el video, hablarlo, decirlo solo o sola, volverlo a reproducir, repetir, y la tercera vez lo puedes decir tú solo o sola, como imitando. Present perfect, I have done, en presente simple, o have been doing, presente continuo. Ya sabemos que al verbo se le agrega la terminación ing y se convierte en gerundio, endo o ando. Aquí arriba te voy a dejar el video para que vayas y visites cómo se conforma el gerundio. Vamos a hacerlo rápido. Digan conmigo. Mary has been living in Bogota since January. Mary has always lived in Bogota. How long have Gilbert and Alice been married? Pedro has had a cold for the past week. Juan and I have known each other since we were at school. I've been waiting here for an hour. How long have you known Juan? How long have you known Juan? Verbo conocer, verbo esperar. Aquí vemos entonces verbo tener, siempre, presente perfecto, presente continuo. Acuérdate que este es el único canal bilingüe que te enseña avanzado y te traduce para que sea más fácil para ti aprender. Aquí te voy a dejar un video también para que vayas y visites los artículos a, an, and, da. Una, unos, el, la, los, las. Y les agradezco muchísimo tu atención. Compartan el video. Abajo en la caja de comentarios, por favor, dejen cualquier inquietud. ¿Qué tema les interesa? ¿Cómo y cuándo? ¿A qué horas te sería mejor recibir los videos? No es más por el momento. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho del COVID y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.